caracterizar el ensayo como género, ¿sí? Que nos van a ayudar a pensar en el título de esta plaquita que dice, el ensayo es un género híbrido, es una escritura en tensión. Bueno, una primera forma de caracterizar este género es remitirnos, vamos a empezar a remitirnos a la historia. Para hablar del ensayo como género podemos tener dos bibliotecas, la biblioteca francesa y la biblioteca inglesa. Si nos vamos a la biblioteca francesa, y ahí tenemos la figura de Montaigne, podemos hablar de un origen que viene del siglo XVI. El ensayo como palabra que hace alusión a un texto nace en el siglo XVI. Él lo concibe y ese es el origen o la biblioteca que responde a cómo es un ensayo y qué es un ensayo. Bueno, es una producción en prosa que está muy cerca de la literatura y que en general lo que hace es desarrollar la subjetividad de un enunciador que se instaura como un yo que cuenta, ¿sí? Que argumenta o que toma una postura más que nada para desarrollar una idea y para defender una idea que le es propia. En la biblioteca francesa y en la biblioteca de Montaigne habría un gran peso de lo que es la literatura, y al haber un gran peso de lo que es la literatura y estar altamente atravesado ese tipo de ensayo definido por este autor por la subjetividad, hay un peso que está puesto en esa balanza, que yo les puse el dibujito, en la dimensión estética del lenguaje. ¿Qué quiere decir poner el foco en la dimensión estética del lenguaje? Bueno, quiere decir hacer el foco, hacer el zoom o cuidar la forma, ¿sí? Poner especial cuidado en la forma de decir, en el cómo yo digo y utilizar todos los recursos estilísticos o todos los recursos de estilo más que nada, poder pensar en las metáforas, en las hipérboles, en las comparaciones, cuidar mucho, mucho la forma de decir para que ese texto que yo voy a terminar logrando sea un texto estéticamente atractivo para mi lector, que den ganas de ser leído. Entonces, sobre la base de lo que es la definición de ensayo para la biblioteca francesa, el foco estaría puesto entonces en eso, en la dimensión estética del lenguaje y en llevar adelante una gran libertad de expresión, ¿sí? A través de una forma altamente cuidada. Sobre la otra punta y sobre el otro polo, ustedes vieron que yo elegí poner una línea que me marca de alguna manera que hay una continuidad entre estas dos bibliotecas. Y yo como escritor voy a elegir en qué punto de esa línea me voy a parar. Sobre el otro extremo tengo la otra biblioteca, que es la biblioteca inglesa, que concibe al ensayo también, es un poquito posterior en el tiempo, y está Bacon como quien de alguna manera es el representante de esta forma de concebir el ensayo. Es un ensayo mucho más breve, más sucinto, ¿sí? Que pone un gran énfasis en la objetividad y en el desarrollo lógico de los argumentos. Vamos a hablar de que en este tipo de ensayo el foco, el zoom, está puesto en, de alguna manera, llevar a mi lector en ese hilo de razonamiento que de alguna manera es el ensayo, en esa ligazón que hay entre la idea que yo voy a defender, la tesis, mi opinión, la idea que defiendo, y la serie de argumentos ordenadas que le van a dar sustento, los por qué que yo voy a desarrollar. Entonces, sobre esa otra esquina habría una biblioteca que me lleva a pensar que el ensayo, desde esta mirada, está más concebido como desarrollando temas científicos, históricos, filosóficos, ¿sí? Pero el eje de la cuestión es la dimensión lógica, o sea, el encadenamiento de los argumentos y el cuidado en el rigor de la expresión, pero más que nada en el desarrollo y la ligazón de esas ideas. Sabiendo que hay dos bibliotecas para definir este género, es que podemos llegar a esta idea de que el ensayo, como dice Alfonso Reyes, que es un ensayista mexicano, es el centauro de los géneros. ¿Por qué? Porque tiene un poco de elementos diferentes, ¿sí? Un poco de elementos bien diferentes y tiene que haber, por eso la idea de la balanza, un tratamiento de parte de quien escribe de
intentar lograr un equilibrio, ¿sí? Entre la forma a desarrollar, el cómo, y el contenido a desarrollar. El estudiante en el momento de empezar a pensar el cómo y de empezar a escribir los sucesivos borradores, va a elegir en este continuo que va desde lo más subjetivo a lo más objetivo, en qué punto del ensayo se va a parar. Pensando en el tema sobre el que ustedes van a tener que desarrollar una opinión personal fundamentada, razonada y argumentada, yo tiendo a pensar que va a haber mucho de subjetivo, ¿sí? Porque es un tema que tiene que ver con, a ver, cuestiones que son éticas. Entonces, tiendo a pensar que va a haber un acercamiento a cuestiones subjetivas y a opiniones que son personales, más allá de que esas opiniones personales, por supuesto, van a ser fundamentadas. ¿Qué saco de la idea de que estoy frente a un género que me hace pensar que es tanto importante lo que voy a decir con el cómo voy a decir y a la idea de la balanza? Bueno, esa idea de que la forma y el contenido son ambos importantes y los tengo que atender a ambos, y que los dos autores, si yo hiciera una síntesis, dicen que es necesario apelar a otras voces para poder exponer el punto de vista propio. Y esto no es un tema menor en relación a lo que es el proceso de escritura. Tenemos acá en la pantalla una pequeña caracterización del ensayo, donde yo hice algunas negritas. Podríamos tener otra. ¿Qué yo quiero rescatar de esta caracterización? Bueno, la primera idea a rescatar es que es un género argumentativo y por lo tanto yo voy a definir, voy a defender, primero voy a definir una posición respecto a un tema. Mi posición va a ser una posición personal que yo voy a defender y la voy a defender de una manera lógica, argumentando, ¿sí? Voy a desarrollar una escritura que va a estar desarrollada en prosa. Esto va a querer decir que yo voy a organizar mi texto y lo voy a hacer avanzar, y esta idea la vamos a retomar más tarde, en prosa lo voy a organizar en párrafos. Y que el autor del ensayo va a cumplir con el objetivo fundamental de esto que dijimos, de defender una tesis o una idea propia, porque voy a pretender lograr la adhesión por parte de las personas que me lean. Miren abajo. Abajo sobre la palabra género, yo desarrollé los aspectos que constituyen a un género. Así como dijimos hoy que nosotros no leemos y escribimos textos en el vacío, sino que escribimos y leemos en el marco de un género, y el género va a explicar casi todas las cuestiones que van a pasar en mi texto, tenemos que pensar, y acá me voy a parar en Bakhtin, me voy a parar en Ducrot, que un género es el cruce de un tema, una estructura, un estilo y una función. El género está definido por un tema y responde a la pregunta de qué hablo, una estructura, cómo se organiza ese texto que yo voy a desarrollar, qué, entre comillas, partes, y entre comillas la palabra partes, tiene, qué estilo va a desarrollar, y acá hay una cuestión que es personal y que tiene que ver con mi estilo de escritura, porque voy a poder elegir, seleccionar cuidadosamente recursos lingüísticos para poder eh, pensar en lo que pasa abajo, la función, en para qué yo estoy escribiendo, ¿sí? El objetivo de mi género y en el receptor de ese género. Tengo que tener claro entonces que también dentro del marco del género yo tengo que pensar en la función de este género a desarrollar, del texto que voy a crear, tiene que dar cuenta de este género que voy a desarrollar. ¿Para qué voy a hablar? Voy a hablar para persuadir, voy a hablar para lograr la adhesión, para que quien me lea pueda decir estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo con esta idea que acá se está defendiendo. Y tengo que saber para quién hablo. En este caso sabemos que estamos escribiendo en el marco de un concurso y que nos va a leer un jurado que va a valorar todos los aspectos anteriores, pero de alguna forma, cuando yo estoy planificando de nuevo, entre comillas, el GPS de la escritura, tener en cuenta que me tengo que siempre tener en mente el tema, la estructura, el estilo y la función, porque esas van a ser los elementos que hacen al género que yo voy a desarrollar.
Y dentro de esta cita de Zambrano, vuelvo a la idea de que este género especialmente trabaja, que es un género de la argumentación, como podría ser una crítica deportiva, una crítica artística, un debate, un editorial, un folleto publicitario. Todos esos géneros hacen a la argumentación, a la defensa de una postura desde diferentes lugares. Bueno, este género especialmente tiene esa cuestión fuertemente argumentativa, pero trabaja especialmente desde dos ángulos. Uno está inmerso en la opinión que yo voy a plantear y que voy a defender. Y en la otra cuestión, que no es menor y que hay que cuidar mucho, es la forma en que yo voy a organizar mi texto, el lenguaje que yo como escritor voy a elegir poner a funcionar para poder decir lo que yo quiero decir de la forma más convincente y de la forma estéticamente más atractiva posible. Porque esas son dos cuestiones, y volvemos a la idea de la balanza, que van a ser altamente valoradas. Yo tengo que desarrollar un contenido, pero cuidar estrictamente la forma, porque esas son las dos cuestiones